solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Vamos a continuar la conversación con la licenciada Rosario Espinal. Ella nos dio su opinión sobre la parte de género, que entiende que en esta parte pues el presidente Danilo Medina se quemó, ha sido sus palabras, ¿no? Vamos a ver ahora otros aspectos, ¿no? Del discurso y del propio gabinete. Adelante, Rosario. Yo decía anteriormente que en términos del discurso, si él lleva a cabo lo que dijo en el discurso, él está apostando a una gran inversión en lo social. Y eso sería un cambio con lo que ha sido históricamente la constante dominicana, que es invertir fundamentalmente en obras de infraestructura. En el pasado se ha mantenido un porcentaje bajo en términos de lo que es la inversión social del Estado en sentido general. Si Danilo Medina mueve la aguja, y ahí es donde viene el poder que tienen los presidentes, de enfocar las cosas, o sea, de mantener lo que hay o de cambiar e impulsar un cambio, digamos, en los modelos de desarrollo. Si él realmente invierte mucho más en crear las condiciones para mejorar el nivel de vida de la población dominicana, entonces ahí estaría marcando una diferencia y eso caería dentro de lo que él ha dicho que nunca se ha hecho. Pero todo eso hay que verlo. El problema, yo pienso que la reacción negativa que ha habido con los nombramientos, con el gabinete y demás nombramientos, ha sido porque pienso que la gente, o mucha gente, pensó que desde el principio él iba a arrancar con lo que nunca se hizo, con lo nuevo. Entonces, cuando la gente ve que es mucho de lo mismo, eso fue como echarle un jarro de agua fría al propio discurso. Entonces yo pienso que hay que entender la reacción de la gente en ese contexto. Un presidente nuevo que llega, que hace un discurso prometiendo cosas nuevas, etcétera. Entonces de repente la euforia duró menos de una hora, porque la euforia con el discurso duró lo que fue el tránsito de ir del Congreso al Palacio Nacional a emitir los decretos de conformación del gabinete. Entonces fue como muy poca duración. Una de las cosas que Danilo Medina tiene que entender es que aunque aquí la mayoría de la población votara por el PLD, parte de la población que votó por el PLD también votó porque le tenía miedo al PRD, o sea, le tenía miedo a la opción del PRD. No es que aquí hay tanta gente tan contenta con la gestión de 8 años del PLD, aquí hay cansancio. Entonces, un gobierno que viene en tercer periodo a gobernar en este país tiene que entender desde el primer día que tiene que usar mecanismos de innovación, porque hay mucho cansancio en la población. Entonces tú no puedes, él va a gobernar 4 años y va a gobernar Rosario, 4 años. Escúchame, ¿podemos corregir? No es del PRD que le tenía miedo, a Hipólito Mejía. Bueno, es que ese es otro tema. Entonces, es el mismo tema. Porque el país no es al PRD per se que le tiene miedo. Depende a quién sea. Y yo te apuesto, seguro, y daba mi jipeta por 50,000 pesos, que me decía que Hipólito ganaba. Pero ¿por qué era Hipólito Mejía? Si hubiese sido Miguel Vargas, otro gallo canta. Bueno, ese es un debate que no tiene comprobación porque no se dio. Entonces, es que las mediciones y la realidad, la medición, la aceptación y la realidad, y el por qué Leonel Fernández prefirió a Hipólito, y usted lo sabe más que yo, prefirió a Hipólito y lo puso como candidato en el PRD. Se sabe por qué. O sea, no es fatalizar el PRD por fatalizarlo. Bueno, es que hay una realidad con un candidato que es antihistórico, antiético, antitodo, antipolítico, anticandidato. Entonces, bueno, Leonel, un tipo inteligente, escoge a Hipólito Mejía. ¿O no fue así? Adelante, Rosario. Digo yo, para que corrijamos lo de PRD, porque fatalizar PRD, y ligarlo una cosa con la otra como que no es bueno. Digo yo. No, claro, no, o sea, incluso el PRD sacó mucho. ¿Usted quiere ver que el PLD pierda? Hizo falta. Pero vamos a escucharla a ella ahora. El PRD hizo falta. Ponga a Flanker Almeida. Si en el PRD hubiese le estoy diciendo, hubiese inteligencia. Si en el PRD hubiese inteligencia, cuando tenga el poder, escogiera el candidato. Pero realmente en los 4 años de Hipólito Mejía, Leonel Fernández era más popular, mucho más popular que el presidente. Adelante, Rosario. Digo yo. Sí.
Continuamos con los otros aspectos. Se quedó sin aire. Se quedó sin aire la socióloga. No, yo puedo comentar. Si nos vamos por ese tema, yo comento. Podemos eso. irnos por ese tema. Vamos. No, porque que yo hace mucho yo la estoy acechando. Yo la siento como PRD. Mire, le voy a decir mi opinión. No, yo cuando hablo del PRD, incluso me dirijo muy específicamente cuando hay que hacerlo a Hipólito Mejía y cuando hay que hacerlo a Miguel Vargas. La he oído. Yo pienso que en esta coyuntura electoral, con un PLD unificado, una vez Leonel Fernández le dé el apoyo a Danilo Medina, yo no creo que ni con Miguel Vargas, ni con Hipólito Mejía. Es que Miguel iba a actuar diferente. Miguel tiene cabeza. Por eso, bien puesta. Por eso le digo que esa es un argumento que no va a tener nunca comprobación. ¿Lo tiene? No la tiene, porque no se dio. Hipólito Mejía sabe el ABC de la política para poder actuar como candidato. Y no se constituye un anticandidato de sí mismo. Lo que pasa es que es un argumento que nunca va a tener comprobación porque no se dio. Entonces, cada quien puede tener la opinión que quiera y siempre va a ser una opinión más o menos sustentada con hechos, pero siempre va a ser una opinión porque no se dio en la historia. Volviendo al gabinete. Entonces ese es el punto. Entonces ahí es donde yo creo que una vez el PLD se unificó, ni Hipólito Mejía ni Miguel Vargas tenían mucha probabilidad de ganar las elecciones ante un PLD unificado con Leonel Fernández y Danilo Medina juntos. Esa es una opinión muy parcial. Rosario, bueno, entonces, de igual parcial. Solamente un Hipólito Mejía puede unificar a un PLD y dividir su partido. Ahora, porque ¿quién le dijo a Hipólito Mejía que Danilo no era el candidato y que era Leonel? Okay. ¿Quién le dijo a Hipólito Mejía que ataque al gobierno para que se unifique en contra de él? Estrategia equivocada de un anticandidato. Sí, quisiera preguntar lo siguiente a propósito de esta parte. Entiendo. A propósito de esta parte, la integración de este gabinete, Rosario, no refleja justamente la unidad del PLD. ¿Qué lectura tendría un Danilo Medina inaugurando una gestión que se vea de entrada alejada de su partido, independientemente de que tuviera mucha gente nueva, todo el gabinete nuevo, pero en un país donde el mayor peso lo tiene la política y lo tienen los partidos, querrámoslo o no, pero el mayor peso lo tienen los partidos? ¿Qué lectura tendría ver a un presidente nuevo inaugurando una gestión alejada de su partido? No, mira, yo no creo que nadie con dos dedos de frente le diría a Danilo Medina que inaugure una gestión alejada de su partido. Pero además porque no tenía que alejarse. no creo que eso es lo que se le está planteando. O sea, las elecciones las ganaron. Podía ser más creativo en la conformación del gabinete sin alejarse eso del PLD. Es lo único. O sea, el PLD ganó las elecciones. Más creativo sin el comité político. No, con el comité político. Yo quiero mucha creación. No, todo no. Si no faltan tres. Sí, que estaban. Faltan tres que antes estaban. Pero eso de ser más creativo sin el comité político, porque la lectura la da la ausencia del comité político. Si no está el comité político, ahí es que bueno. Tú puedes traer a Juan Trucupey de Santiago. ¿Tú quieres que hagamos un análisis objetivo de esos nombramientos? Bueno, pero tú veas que lo que dijo ella era que el pueblo está cansado, quería cambio, lo decían todas las encuestas. ¿Por qué Leonel deja a los funcionarios 8 años y 12 años? Y está cansado. Mira, uno puede señalar las razones de por qué Danilo hizo eso. O sea, razones entendibles, que él va a gobernar con el comité político, que el comité político le dio su apoyo, que el PLD ganó las elecciones. O sea, estamos de acuerdo que el PLD ganó con sus aliados y que por tanto ellos son los que van al poder. O sea, pedirle al PLD que nombre a los PRDistas no tendría sentido. No fue el PRD que ganó, fue el PLD que ganó. Ni fue otro partido por allá, ni fue Alianza País. O sea, fue el PLD con su coalición de partidos que ganó. Ellos son los que tienen que gobernar. Ahí yo no discuto absolutamente nada porque esa es la realidad. Ahora, como tú decías, es la creatividad en la conformación del gabinete. ¿Por qué? Porque es un partido que ya ha pasado 8 años en el poder. Mira, vamos a decir que hay dos interpretaciones. Una interpretación es, bueno, pero si los eligieron por tercera vez, que sigan con lo mismo, más o menos, porque es una ratificación de lo mismo. Yo pienso que verlo así es no entender un proceso que hay en la sociedad dominicana. Y el que gobierna tiene que estar en sintonía con su fuerza política, pero también tiene que estar en sintonía con la sociedad en general, donde la mitad prácticamente de la población no votó por la opción PLD, partidos aliados. O sea, la otra mitad, el 49% de la población,
votó por el PRD o por un partido minoritario que fuera independiente. E incluso un segmento de gente que votó por el PLD no es que lo hizo con gran entusiasmo, lo hizo porque las opciones que habían en la oposición no las querían. Entonces, cuando un presidente entiende eso objetivamente y evalúa la situación, tiene que saber que para sostenerse en el poder con un nivel de legitimidad y de popularidad importante, tiene que generar, tiene que innovar, tiene que ser creativo, tiene que hacer cambios. Y no es hacer cambios por, vamos a sacar a este a la mala. Pero no mejoren las propuestas, en la política, en la implementación, en la forma del hacer, en el orientar, porque una cosa es el funcionario, y lo hemos dicho, lo dijo Julio y hoy lo repite el Diario Libre. Un dominicano aquí actúa de una manera, de que llegue a Estados Unidos actúa de otra, no viola la ley, no pasa los semáforos, no tira basura. Entonces no puede Danilo instaurar ese criterio de creatividad que tú planteas en la ejecución de las políticas y en los nuevos proyectos. Bueno, eso se ha venido diciendo. ¿Puede un nuevo director de orquesta tocar una música diferente con los mismos ¿eso músicos? es posible? ¿O puede un manager jugar un juego diferente con el mismo equipo, pero que el manager Eso ha tenido comprobación. Bueno, Rosario, se ha dado en varios momentos. Es una de las cosas que se ha planteado en las últimas horas. Vamos a ver, yo no tengo la respuesta concreta en el sentido de que es posible, pero vamos a ver. O sea, yo no lo sé. Vamos a ver cómo él se va desarrollando en el gobierno. De todas formas, ¿qué es lo que pasa con el gabinete? ¿Qué es lo primero que hace un presidente? Entonces, si lo primero que hace un presidente le envía a la sociedad, porque esto no es una o dos personas, esta fue como la reacción espontánea. Después del nombramiento del gabinete, la reacción espontánea a través de las redes sociales, de los comentarios fue, más de lo mismo. Porque hay incluso figuras como muy simbólicas en un gobierno que necesitan cambiarse. Por ejemplo, voy a poner un caso, que se va a hacer una reforma policial. Dejar la misma gente en esa área, si se va a hacer una reforma policial, es como un poco, bueno, si no lo hicieron estos, entonces el problema era Leonel Fernández. Porque si el argumento es que los mismos músicos pueden tocar una música diferente porque cambia el director de orquesta, entonces el problema era Leonel Fernández. Eso es lo que habría que concluir. O sea, no tocaban otra música porque el director de orquesta no los motivaba a tocar otra música. Incluso para el PLD eso es problemático, esa interpretación, porque lo que se estaría diciendo es, el director de orquesta anterior no motivaba una mejor música. Este director de orquesta va a motivar una mejor música. A mí el planteamiento, si yo fuera de ese bando, si yo fuera del PLD, a mí me preocupara eso, porque yo diría, bueno, pero lo que están diciendo es que aquel director no lo hacía tocar bien y este lo va a hacer. Así que ese planteamiento para los PLDistas, yo diría, es preocupante, porque realmente eso es lo que se derivaría de ahí, que era el director de orquesta el problema. Y le están diciendo eso al presidente del partido, al que ha sido el líder del partido, bueno, desde la desaparición de Bosch, prácticamente. Entonces yo pienso que, volviendo a mi argumento central, Danilo Medina tiene que saber muy bien que él tiene que romper esquemas. Es muy difícil, aunque la oposición esté en el suelo en este momento, porque la oposición ahora mismo, la oposición partidaria en este país está en el suelo. Este es un juego de pelota político que se está jugando con un lanzador. O sea, a la gente que entiende pelota, yo le puedo poner esta analogía. El sistema político dominicano, la democracia dominicana en este momento, se está jugando con un lanzador, el PLD. Aquí no hay lanzador emergente en este momento. Si al PLD se le rompió la mano pichando, si al PLD se le rompe la mano pichando, aquí en este momento no hay un lanzador de relevo. Y eso en una democracia es problemático y preocupante. Lo que pasa es que el PLD tiene muchos pitchers. Lo que pasa es que tiene muchos pitchers. Ok. Ese es el argumento de Fernández. Ese es el argumento de Fernández, que van a gobernar por muchos años. Pero en un juego, el pitcher es una pieza, pero el pitcher no lo es todo. Están los fanáticos, si van a ir, si les interesa el juego o no. O sea, los fanáticos pueden decir, a mí no me interesa ese juego, yo no voy a ir al estadio. Se puso one side, está 10-0 en el séptimo. ¿Qué es lo que pasa? Para que los fanáticos vayan a ver un juego, tiene que haber excitación, tiene que haber motivación, tiene que haber interés. Si un juego ya no va para ningún sitio, mira, los fanáticos no van a comprar la taquilla. Ese es el equivalente al desánimo o al descontento que podría sentir una población
con un gobierno o con un sistema político. Claro, si el pitcher ahora picha para que... Los fanáticos dejan de ir al play cuando su equipo está perdiendo, pero el PLD no pierde una. Lo que yo estoy planteando es que no estoy hablando en términos del momento electoral. Yo estoy hablando que Danilo Medina va a gobernar 4 años sin calmante electoral. Sí. Es decir, aquí no hay elecciones en 2 años. No hay elecciones en 2 años ni reelección. En un sistema clientelar. Ni reelección. Donde la gente se motiva a participar en política por el beneficio material que va a derivar, porque lo que está articulando el sistema político dominicano desde hace un tiempo no es la ilusión, no es el sentido de servicio, no es la misión, nada de eso. Eso no existe. Vamos a cambiar un ching prácticamente eso en la sociedad dominicana. En movilidad social. Entonces, la gente se mueve a través de la política. En este país, ¿cómo tú experimentas movilidad social? Para la gran mayoría de la gente, o tú te vas del país o tú te entras a la política, de manera directa o de manera periférica. Pero la política es el mecanismo por excelencia en la sociedad dominicana de movilidad social. O tú te vas del país. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.